servidores de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. En pocas palabras decía, en totalidad yo soy de Dios, le sirvo a Dios. Si me muero, me voy con Dios. Hermanos, y yo les pregunto a usted, esta expresión de que el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, con los problemas que venía pasando, con los azotes que venía, hermanos, sufriendo, con la escasez, con los náufragos,
escuchar adoración a Dios. Los filisteos, el pueblo pagano, se había acostumbrado a ver al pueblo de Israel que ya estaba desnutrido espiritualmente hablando. Ya no buscaba de Dios. El pueblo pagano, los filisteos, se habían acostumbrado, ya hermanos, habían pasado 20 años, se habían acostumbrado a ver al pueblo de Israel ya sucumbidos, derribados, o sea, ya tirados, pero hermanos, pero no estaban destruidos, alabado sea el Santo. Entonces, cuando el pueblo de los filisteos se dieron cuenta que el pueblo de Israel se levantó a adorar a Dios, vinieron contra ellos. El enemigo, cuando usted busca de Dios, jamás se va a quedar con los brazos cruzados. No busque de Dios y se va a dar cuenta de que todo va a estar tranquilo. No busca de Dios y el perro de la vecina se le va a encimar queriéndolo morder. No busca de Dios y de repente van a haber problemas por aquí, problemas por allá, ya sea de finanzas, ya sea de cosas materiales, etc. De una u otra forma, cuando usted busca a Dios es cuando más vamos a sentir azotes, iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo todo el tiempo quiere ver una iglesia apagada, una iglesia dormida, una iglesia que no busca de Dios. Ahí él está contento, iglesia. Pero lo más actívese usted. Haga un ayuno, busque de Dios y se va a dar cuenta de que el enemigo no va a estar contento. Y eso es lo que pasó en el versículo 7, que cuando llegan los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos, en misma subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Dice que el pueblo de Israel ya, en pocas palabras, ya se había entregado de corazón nuevamente a Dios. Pero hubo un temor acá, iglesia. Hubo un miedo al ver que el enemigo, los filisteos, los príncipes de los filisteos se levantaban contra ellos. Hubo un temor en ellos. Y eso es las mayores cosas que hacen fracasar al pueblo de Dios. El miedo, iglesia. El temor. Que piensa que viene solo, hermano. Que piensa de que no van a poder contra los momentos difíciles que van pasando. Pero fíjense que los filisteos, eso era lo que querían, meter miedo en el pueblo de Israel. El enemigo va a querer meter miedo en el pueblo, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque metiendo miedo, iglesia, usted ya no mira la batalla. Como aquellos 22,000 que se regresaron con León. El que tenga miedo de ir a la batalla, regresa a su casa. De 22,000, a la mañana agarraron su maleta y se fueron para la casa. El miedo, el temor, es una de las peores situaciones que hacen fracasar al cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo tuvo que motivar a Timoteo, iglesia. Hoy viene, dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio y de poder, le dice. Aleluya. El apóstol Pablo está incentivando a Timoteo que tenía un espíritu de poder, iglesia. Si a usted le ha llegado el miedo, el temor de buscar de Dios, de meterse más con Dios, ese temor es de parte del enemigo. Porque él nunca va a estar contento de que usted esté en el culto este día y en la vigilia del viernes. El enemigo cualquier cosa nos va a poner en el camino, iglesia, para que no podamos gozar de la presencia de Dios.
ha ayudado